Las bacterias son los organismos vivos más primitivos. Pueden colonizar todo tipo de ambientes. En especial, las llamadas arquibacterias. Arquibacterias. O sea, las pertenecientes al dominio Archaea. ¿Sí? Recuerden que el prefijo arqui significa antiguo y hace referencia a que estos organismos habitan ambientes con condiciones extremas, similares a los de la Tierra primitiva. Por ejemplo, en aguas urgentes de 100 grados centígrados hay bacterias. En soluciones salinas concentradas hay bacterias. Muchas veces las aguas se tiñen de colores llamativos. Por ejemplo, esto se ha tomado en estas fotos en el mar Mediterráneo, en la costa de Andalucía, en España. ¿Ven estos colores rojizos, amarillentos, tan bonitos? Son colonias bacterianas. En el Mediterráneo es muy común extraer aguas del mar para obtener después la sal marina, que está tan valorada por los chefs. ¿Cómo hacen? Bombean agua del mar hacia el continente, ahí hay unos bordos de suelo, y el sol típico de la región, que es muy parecido a Santiago del Estero, el clima del sur del Mediterráneo, hace que el agua se evapore. Al final del proceso queda una costra de sal, que es la sal marina, cloruro de sodio. Antes que se evapore totalmente, tienen una solución extremadamente concentrada, será 1 o 2 molar de cloruro de sodio, muy concentrada, sal muera, es lo que se llama vulgarmente. En esas concentraciones crecen bacterias que tienen este color. Son llamadas halobacterias o halófitas extremas. El prefijo halo significa en latín sal. Halofitas, afinidad por la sal. Son bacterias del dominio Archaea. A 100 grados centígrados, agua en ebullición, hay bacterias. Estamos muy preocupados por el cambio climático global. En los próximos 20 años se incrementará aproximadamente en 5 grados la temperatura global. Hace unos 4 años los especialistas habían advertido a la comunidad mundial que si en 15 años no se revertía la emisión de gases invernaderos, el cambio climático sería irreversible. Todos preocupados por el futuro de la humanidad, pues esto nos muestra que somos totalmente prescindibles. Podemos extinguirnos, que la vida va a continuar y seguramente ha de ser bacteriana. ¿Sí? Las bacterias, o sea, los organismos procariotas, no tienen núcleo, como hemos visto en la primera clase. El ADN es de tipo circular o continuo, no está asociado a las histonas y se concentra en una región más densa de la célula que recibe el nombre de nucleoide. Nucleoide, lo tienen escrito. Aquí tenemos una microfotografía óptica de células de Escherichia coli. Y se puede ver aquí una zona más densa, es el nucleoide. Cuidado, no es un núcleo, no es una zona compartimentalizada por membranas, es simplemente una zona más densa.
nucleoide. Cuidado, me adelanto, no confundir con nucleolo, que es una zona del núcleo de las células eucariotas. Esto es nucleoide. Es la zona donde se concentra la información genética en la célula procariota, una zona más densa. Las células procariotas presentan como información genética un único cromosoma, como les mencioné anteriormente, un único cromosoma circular o continuo, que tiene todos los genes, o sea, tiene información genética para codificar para todas las proteínas. Este es el cromosoma eucariota, no confundir con un núcleo en este esquema tan simple. Cromosoma procariota, bacteriano, pero también hay otras moléculas de ADN circular más pequeñas que reciben el nombre de plásmidos. Plásmidos. Los plásmidos, entonces, son porciones de ADN circular que suelen conferir a las bacterias la capacidad de asimilar determinados nutrientes, o también suelen conferir resistencia a los antibióticos. Un tema muy familiar en nuestra vida cotidiana. Habrán escuchado mencionar a los médicos, a los microbiólogos, la necesidad de no automedicarse con antibióticos en particular, debido a que la comunidad internacional está alertando la gravedad de el número de casos de microorganismos resistentes a los antibióticos conocidos. Cuando se descubrieron los antibióticos allá por la Segunda Guerra Mundial, la penicilina era eficaz contra casi todas las bacterias. Se pensaba que era el fin de las enfermedades infecciosas. Rápidamente empezaron a aparecer cepas tolerantes a la penicilina. Y actualmente hay un espectro ya preocupante, no solamente resistente, del número de bacterias resistentes a la penicilina, sino a los antibióticos que se desarrollaron después. Esa gran capacidad que tienen las bacterias de adquirir resistencia a los antibióticos está dada por estos plásmidos, que pueden a su vez transmitirse entre bacterias. ¿Sí? De ahí la importancia de no automedicarse. Sí, y también la capacidad de asimilar determinados nutrientes. Plásmido, tienen que tenerlo en cuenta, no olvidarlo, en particular los estudiantes de biotecnología, porque son la herramienta biotecnológica número 1 para modificar genomas con fines útiles para los humanos. Ya veremos cómo se utilizan, cómo se manipulan fácilmente y la utilidad que esto tiene en la industria farmacéutica, en la obtención de transgénicos, etc. Aquí vemos una microfotografía electrónica. Recuerden que hay dos tipos de microscopía electrónica, de transmisión y de barrido. Transmisión nos permite estudiar la ultraestructura, lo que hay dentro.
y barrido el relieve, da imágenes tridimensionales. Esto es de transmisión, veo lo que hay dentro. Y esto, que está indicado por la flecha, es el nucleoide, nuevamente en Escherichia coli. Si no se los mencioné antes, Escherichia coli es una bacteria muy habitual en nuestro tracto intestinal y que algunas cepas son muy patológicas y producen serias diarreas. De ahí la importancia de lavarnos las manos después de ir al baño y de la alta frecuencia de contaminación cruzada en la manipulación de alimentos. Es muy común en las casas que elaboran, en las casas comerciales que elaboran hamburguesas, la presencia de gastroenteritis, porque los operarios no se han lavado bien las manos y han quedado restos de Escherichia coli en la carne. Y ya. Constantemente tenemos, en un McDonald's o en tal local, muchos casos de gastroenteritis. Claro, la hamburguesa es difícil de cocinar en el centro y si no llega suficiente calor, no mueren todas las bacterias. Y si no nos hemos lavado las manos muy bien, es muy probable que tengamos, sí, en nuestras manos hay millones de microorganismos. ¿Sí? Entonces, puede haber Escherichia coli. Habrán leído reportes de hace 5 años donde mencionan elementos de nuestra vida cotidiana que tienen una población bacteriana superior a la de un inodoro. Ejemplo, el celular. Ejemplo, la carta en los restaurantes. ¿Sí? Ejemplo, el hielo en los restaurantes. Por la costumbre que tienen, para hacer todo más rápido, de tirar las bolsas de hielo en el piso. ¿Sí? Eso es lo que respecta a la parte genética básica. Las bacterias tienen distintas formas y las formas bacterianas son muy importantes a la hora de identificarlas. ¿Para qué las queremos identificar? Y por muchos objetivos. Por ejemplo, si son patógenos, el paciente tiene una infección, por ejemplo, una infección urinaria. El médico sospecha que hay una infección urinaria. ¿Qué le va a pedir? Un cultivo. Tomarán una muestra de orina. ¿Y qué hace el bioquímico en su laboratorio? Siembra en un medio de cultivo apropiado, en una estufa de cultivo, y lo primero que hace para saber qué bacteria es, y si está presente la bacteria, es observar las formas. Las formas son características de cada especie. Lo primero que hace un bioquímico es ver qué forma tiene, para tratar de identificarlo. ¿Para qué? Para que el médico prescriba un antibiótico específico para esa bacteria. Esa puede ser una utilidad de conocer las formas bacterianas. Aquí vemos algunas. Las más comunes tienen forma de esferas. Las denominamos cocos. Cocos. A veces, cuando se dividen, los cocos no se separan, quedan de a dos. Diplococos. A veces quedan en cadenitas. Estreptococo. Por ejemplo, los que producen las anginas bacterianas de garganta. Las anginas de garganta pueden ser bacterianas o viróticas. Son bacterianas, se ven como placas amarillas y son producidas por estreptococos. Son todas variantes de los cocos. En microbiología van a ver otras formas que son variantes de estas. También estas
tiene forma de bastoncitos. Reciben el nombre de bacilos. A veces este bacilo está un poco deformado, como si fuese una comita. Como si fuese una comita. Recibe el nombre de vibrión. Vibrión colérico, lo que produce cólera. Caracterizado por diarreas muy graves que conducen a la deshidratación y muchas veces muerte. Profe, ¿cómo se llama cuando quedan de dos? Diplococo. Diplococo, no coco. ¿Sí? Bacilo, vibrión. Esto que ven aquí es un espirilo. Es un espirilo. Porque tiene forma de espiral. Espirilo. También van a ver por ahí espiroqueta. Muy comunes en la placa bacteriana de los dientes. Si toman con una aguja estéril una muestra de sarro de los dientes, la ponen en transporte y cubren objetos, la tiñen con cualquier colorante típico, pajanina, azul de metileno, van a ver unos espirilos gigantes, les va a llamar la atención el tamaño que tienen. Forman parte de la placa bacteriana y son los que producen caries. ¿Cómo? El fonema también tiene forma de yo. No te escucho. El fonema también tiene Sí, también, sí. La bacteria que produce sífilis, esta enfermedad bacteriana tan común, también tiene forma de espirilo. Aquí vemos nuevamente diplococos, bacilos. Vean que estos bacilos no se han dividido, los suelen llamar diplobacilos. ¿Y esto qué es? Una hidroqueta o espirilo. Entonces, importante conocer las formas bacterianas. Muy importante. Y tener la destreza de hacer pequeños esquemitas de las formas bacterianas. Reproducción bacteriana. Reproducción bacteriana. Es por fisión binaria, ya lo vimos en la primera clase. Lo que ocurre, este esquema es de Curtis. El ADN se une a la membrana plasmática. Hay réplica del ADN, acá tenemos dos cromosomas bacterianos. Se forma un septo membranoso. Septo es como un tabique. Se termina ese septo membranoso, o sea, ese tabique, y se forma una pared, separándose dos células cerradas. Un proceso muy simple y muy rápido. Cada 20 minutos se puede duplicar la población bacteriana. Allí la importancia de ser estrictos a la hora de tomar antibióticos. Si es cada 8 horas, no es cada 8 horas y media. Por la gran velocidad de reproducción de las bacterias. La curva de crecimiento de una población bacteriana sigue las mismas características, tiene las mismas características que la curva de crecimiento de cualquier ser vivo.
Propiedades de los seres, características de los seres vivos, primera clase. Nada más que aquí hablamos de población bacteriana, no de una célula, de la población bacteriana. Y tiene una forma de sigmoide. No le den importancia si es la línea roja o la línea verde. Lo importante es que es una sigmoide. O sea, tiempo en el eje X, y aquí número de células. Va a tener una sigmoide que luego decrece. Donde van a ver 4 etapas. La primera etapa, aquí, la población aumenta lentamente, se llama fase de latencia. Fase de latencia. La población empieza a aumentar lentamente. Partimos de muy pocas células, por eso es lenta el aumento de la población. Una vez que tenemos un determinado número de bacterias, ya el aumento es exponencial. Tenemos 100 células bacterianas, dentro de unos minutos tendremos 1000, 10.000, 100.000, por eso es exponencial, es más que proporcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de células bacterianas, partimos de pocas, pero ahora tenemos muchas células bacterianas, y tenemos un medio de cultivo que aporta nutrientes para todas esas células. Entonces, la división por fisión binaria es exponencial. Luego tenemos una fase estacionaria. Se vuelve constante el número de bacterias. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser limitante la concentración de nutrientes. Entonces se estabiliza. Y posteriormente hay una etapa de muerte. O sea, disminuye el número de células en la población bacteriana. ¿Por qué? Porque se han agotado los nutrientes y porque estas bacterias han liberado hacia el medio sustancias tóxicas. Es más o menos lo que nos está ocurriendo a nosotros como población humana. ¿Sí? Realmente es algo universal. Esto estamos hablando de población bacteriana, pero a nosotros nos está pasando lo mismo. Estamos colapsando por todas partes. ¿Y por qué? Porque somos tantos que estamos contaminando el ambiente. Lo mismo ocurre en este ser vivo unicelular. Aquí. Hay que ver las bacterias para analizar también, hay que analizar las bacterias para entender lo que nos puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Estamos aquí, las termófilas, halófitas viven condiciones extremas, somos prescindibles, estamos nosotros aquí y ellas van a seguir. Mucho para reflexionar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están muy cansados? ¿No? ¿Sí? ¿Quieren descansar un ratito? 15 minutitos.
bacterias pertenecientes al dominio bacterias, no las arcaeas, las del dominio bacterias, llamadas también muchas veces bacterias, tienen pared celular. Cuidado, esa pared celular no tiene nada que ver ni química ni estructuralmente con la pared celular de la planta. Mientras que la pared celular vegetal está formada principalmente por celulosa, aquí en las bacterias tiene una composición totalmente distinta y no interviene la celulosa. Cuidado con eso. La identificación de la estructura de la pared celular bacteriana fue posible en principio gracias a una coloración. Profe, una pregunta. ¿Eso está en el Power? No, Ah. ese no. Lo agregué a último momento. Uno va pensando constantemente y, ¿por qué no pongo algo de esto? Bueno, yo me caracterizo por pensar demasiado. Entonces, así que sí. Ya a ustedes les va a ocurrir lo mismo. El fin de semana sigo pensando, sigo estudiando, pero sigo agregando. Entonces, la composición y estructura de la pared celular comenzó a identificarse gracias a unos estudios realizados por un microbiólogo alemán de apellido Gram, Hans Gram, microbiólogo alemán, que desarrolló una tinción. Se llama tinción diferencial. Ya vamos a ver por qué diferencial. Si me olvido, me preguntan, ¿por qué diferencial? ¿En qué consistió? Esto quienes cursen microbiología lo van a hacer en un práctico, por eso nosotros en práctico no lo hacemos. Lo que hacía era tomar una muestra de un cultivo bacteriano, ponerlo sobre un portaobjetos. Eso se llama frotis. Hacer un frotis. ¿Qué significa un frotis? Tomo una muestra de un cultivo bacteriano y la paso así sobre un portaobjetos. Ahora quedó una capita muy delgada de bacterias sobre el portaobjetos. A continuación, tomo ese portaobjetos con una pinza. Este es el portaobjetos, está la pinza. Y la paso por encima de la llama de un mechero. No sobre el fuego, sino el calor de la llama del mechero. ¿Para qué? Para que se deshidrate y se adhiera al vidrio. Eso es un frotis, la fijé. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? El calor lo fijó. Es un frotis. Una vez que tenía el frotis, lo que hacía Gram era ponerle una gotita de un colorante violeta. Cristal violeta del colorante. También se suele usar otro que es violeta de genciana. Un colorante violeta. Lo dejo un minutito, no se fijen esto después. Es como una receta de cocina, no hay que hacer eso. ¿Sí? Lava para eliminar el exceso. Lo importante es que ha teñido con un colorante violeta. ¿Sí? Posteriormente le agregan Lugol. Lugol es yodo y yoduro de potasio. Con el profesor Sebastián usaron Lugol para identificar qué macromolécula. Almidón se tiñe de violeta. El Lugol actúa como mordiente. Lo que hace es fijar ese colorante violeta. Forma una laca.
una pintura. ¿Sí? ¿Ah? Primero colorante violeta, después blue ball, y después un agente decolorante que es etanol. Algunos usan etanol acetona, otros etanol solamente. Alcohol. Un goterito con alcohol, lavo con alcohol 15 segundos. ¿Sí? Y posteriormente aplico un colorante rosa. Ese colorante rosa es la safranina. También se suele usar fucsina. La safranina es el macón. En resumen, lo que hacía Castrán era, primero, aplicaba un colorante violeta. Violeta regenciado, cristal violeta. Después, blue ball, por una laca, una pintura. Luego, etanol, para lavar ese colorante, a ver si lo elimino. Y después aplico un colorante secundario, safranina, color rosa. Primero un colorante violeta, después un colorante rosa. ¿Qué observo? Cuando miro este preparado al microscopio, se pueden tener de color violeta o rosa. Todo lo que ven aquí son bacterias. Algunas, aquí se ven violeta, ven que hay otras rojas. De ahí el nombre de tinción diferencial. Puedo diferenciar dos grupos de bacterias. Algunas se tiñen de violeta, otras de rosa. O sea, algunas tomaron el primer colorante, otras tomaron el segundo colorante. ¿Ah? Por eso tinción diferencial. Pero entonces la negativa sería que se tiene. No, eso todavía no vimos. Tranquilo, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Ah? Dos grupos de bacterias, de ahí tinción diferencial. Diferencio dos grupos, debido a la coloración que toman las bacterias. Algunas tomaron el primer color, o sea, el violeta. Las llamo bacterias gram positivas. Las otras toman el segundo colorante, las llamo gram negativas. Las gram positivas se tiñen de violeta. Las gram negativas se tiñen de rosa. Yo les hablé de Escherichia coli, que es habitual en el tracto intestinal, es una bacteria gram negativa, se tiñe de rosa. ¿Sí? Es una tinción muy habitual cuando el médico le pide hágase un cultivo bacteriano, el bioquímico hace siempre tinción de gas. Y ustedes verán en los prospectos de los antibióticos, dice apto para bacterias gram positivas, apto para bacterias gram negativas. De ahí la importancia también de esta tinción. ¿Sí? La pregunta es, ¿y por qué algunas se tiñen de violeta y otras de rosa? Eso se debe a la pared celular, a la estructura de la pared celular. Aquí vemos un esquema de la estructura de la pared celular, a la izquierda de una bacteria gram positiva, a la izquierda de una bacteria gram negativa. Todo esto está en el PowerPoint. Las bacterias gram positivas, aquí tenemos la membrana plasmática, como cualquier célula, y por fuera la pared. Las gram positivas tienen una pared formada por una gruesa capa de peptidoglicano. Ya vamos a ver qué es un peptidoglicano. Una gruesa capa de peptidoglicano llamada mureína. La llamamos vulgarmente a esa gruesa capa mureína.
mureína, como un muro. De ahí viene. Mureína es una gruesa capa de una sustancia que típicamente entonces la caracterizamos como un péptido glicano. No se asusten. Péptido glicano. Si es péptido, ¿qué será? Una cadena larga. Aminoácidos unidos por unión peptídica. Glicano hace referencia a qué tipo de sustancia es. A un azúcar, sería muy bien, azúcar. Glico en realidad no es glucosa, es azúcar. ¿Sí? Péptido glucano es un péptido, o sea, aminoácidos unidos a un residuo de azúcares. Aquí lo vemos químicamente. La parte glicosílica, o sea, la parte de azúcar, péptido glicano. Glico viene de azúcar. La parte glicosílica, o sea, de azúcar, son residuos de dos azúcares. Vean que un exosa aquí. N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, que está aquí. ¿Ven que están unidos? Y esto se repite infinitamente. Esto de aquí, no tengo marcador, estamos muy pobres. N-acetilglucosamina ay, gracias. Muchas gracias. Se me acordó que te fue. N-acetilglucosamina y anda ácido N-acetilmurámico. Se van repitiendo. Vamos a darle esta formita y a esta formita. Se va N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Se repite infinitamente. ¿Sí? ¿Ven? Este residuo de N-acetilmurámico tiene 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Decimos que es un tetrapéptido, tetra 4. ¿Sí? O sea que el residuo de N-acetilmurámico tiene un tetrapéptido. 4 aminoácidos unidos por unión peptídica. Un tetrapéptido. Así está formada la mureína. ¿Sí? Entonces, las gram positivas tienen una gruesa capa de péptido glicano llamada mureína. Le da un aspecto liso. Imagínense como un cucharón dado vuelta. Liso. Las gram negativas, aquí tienen un esquema. Aquí tenemos la membrana plasmática. En rojo, péptido glicano, mureína, una delgada capa de mureína. Una delgada capa de mureína. Ahí ya vemos una diferencia. Una delgada capa de mureína. Y por fuera, una membrana externa. Una membrana externa. Entonces tiene la membrana plasmática y la pared está formada por una delgada capa de mureína y una membrana externa.
Todo lo comprendido entre membrana externa y membrana interna se llama periplasma. Es muy importante porque puede tener muchas enzimas y muchas de esas pueden ser tóxicas. La salmonela y todas estas bacterias que generan grandes problemas en la salud pública suelen ser gram negativas y su toxicidad se debe a enzimas que están presentes aquí en el periplasma. ¿Son más resistentes también? Sí, son muy resistentes a antibióticos. Debido a que tiene una membrana externa, y las membranas ya saben que están formadas por lípidos y proteínas, y algunas proteínas son grandes, las bacterias gram negativas tienen una superficie rugosa. ¿Sí? ¿Y por qué se tiñen las gram positivas de violeta y las gram negativas de rosa? Pues, primero he aplicado un colorante violeta. ¿Sí? Después apliqué etanol para lavar eso. El alcohol es una sustancia deshidratante. Desinfecta por deshidratación. ¿Sí? Entonces, el alcohol deshidrata. En el caso de las gram positivas, cierra poros en la capa de mureína. Cierra poros en la capa de mureína al deshidratar. De manera tal que queda retenido todo el colorante violeta que aplicamos en la primera etapa. ¿Sí? Esa es la gram positiva. ¿Claro? En las gram negativas, la capa de mureína, ¿cómo es? Es muy delgada y tiene una membrana externa. El alcohol lo que hace es solubilizar los lípidos de la membrana externa. ¿Sí? Solubiliza los lípidos de la membrana externa, los extrae, rompe la membrana externa. Como la capa de mureína es delgada, no actúa como barrera y el alcohol, ¿qué va a hacer? Va a extraer todo el colorante violeta. ¿Sí? Luego tiño con un colorante rosa, es ese que se fija. ¿Ven la diferencia? En las gram positivas, el alcohol deshidrata la célula, cierra poros de la capa de mureína, quedó fijado el primer colorante. En las gram negativas, extraigo a esta membrana externa, solubilizo todos sus lípidos, la rompo la membrana externa. La capa de mureína es delgada, no hay ninguna barrera. Extraigo todo el colorante violeta. Luego aplico colorante rosa y esa es la explicación. Bueno, tinción de gram es algo que sí o sí tienen que saber. Siempre es tema de pregunta. Tanto en parciales como en exámenes finales. Aquí vemos una microfotografía electrónica de barrido de una bacteria gram positiva. Aquí tenemos un nombre científico, no es muy común. Verde lisa. Verde lisa es una gram positiva. Esta es una gram negativa. Vean cómo sobresale. Lo que sobresale, ¿qué será? ¿Proteínas? Claro, principalmente ¿qué parte de la membrana externa? ¿Lípidos o proteínas? Proteínas. ¿Sí? Aquí, perdón, esta es transmisión. Esto es transmisión. Esto es barrido. Acá tenemos una gram positiva y aquí nuestra amiga Escherichia coli. Vean cómo se nota, qué lástima que no puedo poner la luz. Cómo se nota rugosa, ¿lo ven? Muy rugosa.
Además, vemos aquí que Escherichia coli tiene forma de bacilo. Muy bien. ¿Pregunta? Falta poquito. ¿Preguntas hasta acá? Sí, la rugosidad se la da temprana externa, principalmente las proteínas y restos de azúcares, porque también son glicoproteínas, glicolípidos, esa función glicosídica sobresale. Apéndices, vamos a ver apéndices celulares en procariotas. Apéndices celulares. Dentro de los apéndices celulares, o sea, estructuras que sobresalen, dentro de los apéndices celulares, en procariotas, o sea, estructuras que sobresalen, los más destacados son los flagelos. Aquí está escrito. Flagelos. Flagelos son estructuras que tienen forma de látigo y que están constituidos por una proteína denominada flagelina. Los profesores un marcador que funciona. Flagelina, ¿sí? Flagelina. Es una proteína que forma los flagelos. La función de los flagelos es dar movimiento a la célula bacteriana. Dar movimiento a la célula bacteriana. Está formada por un filamento que es largo, tiene forma de látigo. Cada subunidad es una molécula de flagelina, cada globito aquí. Un filamento, un gancho. Ese gancho lo que hace es unir al filamento con una serie de anillos. Esos anillos van girando con gasto de energía. Y a medida que giran, el gancho les transmite ese movimiento al filamento, entonces el filamento se va moviendo. ¿Sí? ¿Y ese gasto de energía es espontáneo? No, es un gasto de energía con un gradiente de protones, como se ve aquí. ¿Sí? Vean que aquí se ve algo que siempre es universal. Hacia afuera de la membrana carga positiva, hacia adentro carga negativa. Eso es no solamente interesante, acá lo vemos, no solamente en células eucariotas, procariotas también, la misma diferencia de carga. El número de anillos varía según sea una bacteria gram positiva o gram negativa. Por el esquemita que vemos aquí, que ha sido tomado en reacción de Curtis, ¿es una bacteria de gram positiva o gram negativa? Gram negativa, aquí vemos una membrana externa, que está en la membrana plasmática. No vamos a entrar en más detalles de cuántos anillos, esto es para microbiología. Lo importante es que los flagelos confieren las propiedades de movimiento, que están formados por una proteína llamada flagelina, que tienen un filamento que está unido a través de un gancho a una serie de anillos que se mueven con gasto de energía. Hay distintas formas. Puede ser una flagelación polar.
Aquí vemos una microfotografía electrónica de transmisión de Rhodospirillum centenum. Aquí vemos el flagelo. Polar, en el polo. O también puede ser perítrica, peri, alrededor. O sea que la flagelación, la disposición de los flagelos puede ser polar, está en los polos, o puede ser perítrica. Peri, la periferia, alrededor. Puede ser uno, puede ser un penacho de flagelos, varios. Si es perítrica, significa que tiene muchos. Miren aquí. Y aquí le dice la leyenda de la figura que esta especie bacteriana, Rhodospirillum centenum, centenum hace referencia a los pelantes, se lo encuentra en el centeno, posee normalmente flagelación polar, pero bajo ciertas condiciones de crecimiento presenta flagelación perítrica. Generalmente cuando le faltan nutrientes, desarrolla más flagelos para moverse rápidamente hacia las zonas donde hay más nutrientes. Es una característica de esta especie. Hay otra especie que no, que tiene o polar o perítrica. ¿Sí? ¿Sí? Pero, profe, el hecho de que tenga más flagelo no necesita un gasto más de energía. Sí, pero mayor capacidad de movimiento. Ah, era más rápido. ¿Sí? Las partes polares que usan. ¿Cómo? Las partes polares. Puede tener muchos flagelos, un penacho de flagelos. ¿Sí? También hay otros apéndices de menor longitud que se llaman fimbrias. Fimbrias. Son más cortas que los flagelos. Químicamente también son distintos. Mientras que los flagelos están formados por flagelina, estos están formados por fimbrilina. Es la proteína que integra a la fimbria. Fimbrilina. Aparentemente la función no es dar movimiento, sino adhesión. Si son bacterias patógenas, se adhieren al huésped o forman un film, una película en un medio líquido que permite que ese líquido la lleve. Vamos a suponer que sea una bacteria que ataque a vegetales. Aquí en Santiago son muy comunes las acequias. Pues, si forman un film, una película encima del agua, el agua los va a llevar. ¿Sí? Acá tenemos una especie muy conocida, Salmonella typhi, es esa famosa bacteria muy presente en los huevos que suele contaminar la mayonesa. De ahí la importancia de no usar mayonesa, ya no se usa más casi mayonesa elaborada con huevo crudo. Hacerlo con huevos ya cocidos o está la lactonesa que se hace con leche. Por la gran frecuencia de intoxicaciones con salmonela. Salmonela tiene flagelos, que son los más largos, y fimbrias. ¿Sí? También puede haber pelos que conectan dos células bacterianas. Esto es algo muy importante, lo veremos después. Estos pelos se llaman pelos sexuales o pili.
Y a través de los mismos, las bacterias pueden intercambiar información genética. Ese es un punto clave en la resistencia de bacterias a los antibióticos. Yo les había dicho que eran transmitidos, estaban involucrados los plásmidos. Esos plásmidos se pueden transferir de una bacteria a otra a través de este pelo llamado pili. Y el proceso se llama conjugación. Conjugación. El proceso se llama conjugación. Suele ser una pregunta de parcial. Profe, ¿qué es lo que Lo que se transporta es información genética, puede ser plásmidos. Conjugación es el proceso por el cual se unen. Conjugación es el proceso por el cual dos bacterias intercambian información genética. que lo hacen a través de los... De este pelo llamado pili. Ah, A través de esto que es hueco va a viajar la información genética. Puede viajar plásmidos. ¿Sí? En este caso, tienen que saber, pero ven que hay una bacteria que es lisa y otra que tiene pelo. Eso es codificado, esa característica genéticamente por un plásmido. Esta bacteria le está transmitiendo ese plásmido a esta, que carece de pelo. Dentro de unas horas, esta bacteria va a desarrollar pelo, porque incorporó información genética. ¿Sí? O sea que el proceso de conjugación está codificado por los plásmidos. No. Conjugación es un proceso por el cual las bacterias intercambian información genética. ¿Sí? Pueden estar involucrados plásmidos, pero a eso se refiere. ¿Sí? ¿Me explico? Es un tipo de recombinación. Recombinación es intercambio de información genética. La reproducción no, porque es siempre por fisión binaria. ¿Sí? ¿La curva de crecimiento de la conjugación es lo mismo que el de población? No necesariamente. No tiene una curva que la caracterice. A medida que pasa el tiempo, también el plásmido pasa de una bacteria a otra. Sí, pero la velocidad no sigue esa cinética propia de la población bacteriana. Tiene una cinética propia y es muy irregular. ¿Sí? Profe, estructuralmente, ¿por qué está conformada la pili por proteínas? Son similares a las fibras. Estarían formados por fibrilina. Ajá. ¿Está? No todas las bacterias tienen esa propiedad. y en el caso que no tengan que ocurre la conjugación, No hay conjugación. ¿Sí? De hecho, sí. Profe, después de transferir los plásmidos se separan. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver ese tema, los conceptos. Vamos a ver unos conceptos muy importantes. También suelo preguntarlo. Hoy estoy bondadoso, estoy diciendo todo lo que pregunto. Recombinación bacteriana. Mecanismo de recombinación bacteriana. No se les maten. Mecanismos de recombinación bacteriana. Recombinación, se les está diciendo intercambio. Eso en genética, recombinar es intercambiar. Recombinación bacteriana. Si bien las bacterias se reproducen asexualmente por fisión binaria, yo diría no hay variabilidad genética, hay procesos de recombinación bacteriana, o sea, procesos por el cual intercambian información genética.
El más simple es el mecanismo de transformación. En la transformación, la bacteria incorpora información genética del medio. Esto es una práctica diaria en la biotecnología. ¿En la transformación qué hace? Incorpora información genética del medio. Es una práctica cotidiana en la biotecnología. Quiero transformar bacterias, quiero incorporar la información genética. ¿Qué puedo hacer? Pongo a las bacterias en un tubo, esto se llama tubo Eppendorf. De esta forma, tiene aquí una tapita. Entonces pongo aquí bacterias, un cultivo bacteriano. Y a estas bacterias las pongo en un medio, en un baño termostatizado. Hasta puede ser un vaso de precipitado. A altas temperaturas, por ejemplo, 30 grados. Y le adiciono calcio. El calcio lo que hace es estructurar la membrana. Ayuda a mejorar la estructura de la membrana. Tengan en cuenta que el calcio tiene valencia 2. Entonces el calcio lo que hace es ligar dos componentes de membrana vecinos. Estructura, empaqueta la membrana. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el tubo, profe? El nombre del... Eppendorf. ¿Sí? Googleenlo después, porque no estoy seguro de cómo no lleva dos F. Lo googlean. Los docentes somos mediadores entre el conocimiento y los estudiantes, no lo sabemos todo. Tenemos nuestras dudas. Lo importante es reconocer cuando uno duda. Con doble efecto. Con doble F, ¿leyeron? Gracias. ¿Ese es el único error? Ay, bueno. Bien. Importante es, fuera de broma, reconocer cuando uno duda. La duda no es ningún problema, es algo que nos acompaña día a día. El problema es cuando uno no lo reconoce. ¿Qué hace el calcio? Bueno, el calcio ayuda a estructurar la membrana. Como tiene valencia 2, liga dos componentes vecinos de la membrana. Un lípido, permiso, otro lípido, miren, un lípido, otro lípido, un calcio, valencia 2, los estructura. Hacen que estén bien juntitos. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después le doy un shock térmico. Y ese shock térmico hace que la membrana sea más permeable y que permita la entrada incluso de pequeñas macromoléculas como plásmidos. De esta manera, la bacteria incorporó información genética del medio. Pueden ser plásmidos o pueden ser pequeños fragmentos de ADN. Decimos que la bacteria se ha transformado. Y la bacteria se ha transformado. Entonces, transformación es cuando la bacteria incorpora la información genética del medio. Ese plásmido puede, por ejemplo, codificar resistencia a algún antibiótico. Segundo tipo de recombinación bacteriana. Segundo tipo, ya lo hemos visto, conjugación. ¿Qué era la conjugación? Muy bien, cuando intercambian información genética a través de payload, llamado PIL.
Tercer tipo, transducción. Es cuando un virus lleva información genética de una bacteria a otra. Es cuando un virus lleva información genética de una bacteria a otra. Cuando qué, profe, la transducción. Cuando un virus lleva información genética de una bacteria a otra. Cuando un virus lleva información genética de una bacteria a otra. Ya no es un pelo llamado virus, sino es un virus que lleva información genética de una bacteria a otra. Pero actuando como un vector, digamos, ¿no? Sí, justamente. Y hay dos tipos, general y especializada, que vamos a ver a continuación. Transducción general y transducción especializada, que vamos a ver ahora. Todo esto está en el PowerPoint que le subieron a la plataforma. Aquí tenemos una transducción general. La transducción general está asociada a un ciclo lítico. Vamos a hacer memoria. Ciclo lítico. Un bacteriófago. ¿Sí? Se posa en la bacteria, le inyecta su ADN. Ese ADN se adueña del metabolismo de la bacteria. ¿Sí? Sintetiza más ADN viral, más cápsides, se ensambla, se lisa. ¿Sí? Pues en ese ciclo lítico aquí tenemos un esquemita tomado de algunas de las ediciones de Curtis. Acá tenemos la bacteria, acá tenemos el cromosoma bacteriano, el virus se simboliza con rojo, el ADN viral, le está inyectando su ADN, ciclo lítico. Aquí ya está ocurriendo la lisis. Se rompe el cromosoma bacteriano. Acá se están ensamblando las partículas virales. La cápside proteica y el ADN del virus. Pero puede ser que por error dentro de la cápside se empaquete, se coloque un fragmento de ADN bacteriano, así lo simbolizamos en celeste. ¿Sí? Esta partícula viral, acá se produjo la lisis, acá tenemos esta partícula viral que tiene ADN bacteriano. Se puede posar sobre una nueva bacteria e inyectarle su información genética. Cuidado, ¿es información genética viral o bacteriana? Vean el color. Celeste ADN bacteriano, rojo ADN viral. En este caso, acá tenemos partículas virales normales. Tienen cápside y ADN rojo, o sea, ADN viral. Aquí es la cápside que incorporó un segmentito de ADN bacteriano. La partícula viral se posa sobre una nueva bacteria, le inyecta ADN viral o bacteriano. Bacteriano, un segmentito, no todo el cromosoma. Y lo que ocurre es que, lógico, como no es ADN viral, no puede completar el ciclo lítico. Pero sí, ese ADN bacteriano se incorpora al cromosoma de la otra bacteria. Hay intercambio de información genética. Esta bacteria 1 le está donando ADN a esta bacteria 2. ¿Quién llevó esa información? El fago. ¿Ese ADN bacteriano tiene alguna ubicación especial en el cromosoma? No, es cualquiera, es al azar. ¿Sí? Falta poquito. ¿Está? Ya no quiere seguir. Profe, una consulta. Todo el resto de material genético que Se ha perdido, se pierde todo. pero nos queda en el medio y nos Sí, puede ser utilizado, puede entrar por transformación.
pierde. ¿Sí? Muy buena pregunta. Podría entrar a transformación. La otra transducción se llama transducción especializada. Transducción especializada. La transducción especializada está asociada a un ciclo lisogénico. A un ciclo lisogénico. Ya sabemos que en el ciclo lisogénico el bacteriófago inyecta su información genética. Tengan en cuenta los colores. Rojo el ADN viral, celeste el bacteriano. Le inyecta la información genética. Esa información genética se incorpora al cromosoma bacteriano, que forma un profago, y luego sí comenzará un ciclo lisogénico en algún momento. En este caso, lo que ocurre es que se corta cuando se lisa el ADN bacteriano, o mejor dicho, el profago, va a quedar un segmento de ADN viral, rojo, acá vean, y un segmentito de ADN bacteriano. ¿Qué segmento de ADN bacteriano? El que estaba al lado del viral. Y esto se incorpora a una cápside. Esa cápside tiene un pedacito de ADN viral y un pedacito de ADN bacteriano. ¿Cualquier ADN bacteriano? No, no es cualquier ADN bacteriano. Es el que está. Si este es el ADN viral y este ADN bacteriano, es un segmento que está limitando con el ADN viral, no cualquiera. Y un pedacito de cada uno, del viral más del bacteriano, se va a empaquetar en una cápside. Acá la tenemos. Va a inyectar esa información genética a una nueva bacteria y, como veíamos en el caso anterior, ese ADN se incorpora al cromosoma bacteriano. Acá tenemos un pedacito de ADN de la bacteria 1 y un pedacito de ADN viral. Transducción especializada. ¿Este ADN viral puede seguir un ciclo? No. No, porque es solamente un segmento, no están todos los genes esenciales para completar un ciclo infeccioso. Es solamente un segmento. Es una diferencia sutil, transducción general o especializada. En ambos casos, un virus está llevando información genética de una bacteria a otra. En la transducción general es propia de un ciclo lítico, la especializada propia de un ciclo lisogénico. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Un ciclo lisogénico puede ser que en algún momento también puede necesitar a que ocurra un ciclo lítico. Sí, generalmente ocurre eso. Sí. Sí. En los fagos templados, que son los que tienen eso, como el lambda, generalmente luego de un ciclo lítico viene uno. Perdón, luego de un ciclo lisogénico, cambian las condiciones del medio, radiación, por ejemplo, y ahí se inicia un ciclo lítico. Sí. ¿Sí? Ese segmento pequeño no genera ningún problema en la bacteria. No, todo lo contrario. En el caso del, ¿cuál? ¿Del virus o de la bacteria? De la bacteria. De la bacteria 1. No, todo lo contrario, le está dando variabilidad genética, que siempre es buena. Y en el último paso, donde está incorporado tanto el genoma viral como el de la primera bacteria y de la segunda. El viral no aporta nada. Pero no le otorga inmunidad tampoco a... No, porque las bacterias no tienen anticuerpos como nosotros. ¿Sí?
Nosotros tenemos todo un mecanismo, un sistema inmune que permite generar ese tipo de respuestas. Las bacterias no. Bueno, tipos de recombinación bacteriana muy importantes. Por último, 2 segundos más. Hay bacterias que son capaces de formar endosporas. Endosporas. ¿Qué son las endosporas? Son estructuras de resistencia y que se forman cuando la bacteria está en condiciones ambientales extremas. Por ejemplo, La falta de nutrientes. falta de nutrientes. Lo que tenemos en un medio de cultivo en un tubo de ensayo. Lo olvidamos. Se seca el medio de cultivo. Algunas bacterias son capaces de generar estructuras de resistencia llamadas endosporas, que son muy rígidas, son resistentes a temperaturas de 100 grados, son resistentes al peróxido de hidrógeno, o sea, al agua oxigenada, son resistentes a soluciones ácidas y alcalinas. ¿Sí? Esas son las endosporas. Y tienen una cubierta muy dura que le da esa característica, resistentes a temperaturas de 100 grados, resistentes al peróxido de hidrógeno, de ahí que el agua oxigenada no es un buen antiséptico. Resistente a soluciones ácidas y alcalinas. Cuando vuelven las temperaturas, las condiciones óptimas, pueden pasar décadas, esa endospora germina y da una bacteria viable que retoma su metabolismo. No todas las bacterias tienen esa característica. Una de ellas es el anthrax, que es un patógeno duro. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Sí? Altas temperaturas, hasta 100 grados. Peróxido de hidrógeno, de ahí que el agua oxigenada no es un buen desinfectante. Soluciones ácidas y alcalinas. El descubrimiento de las endosporas revolucionó la microbiología y la medicina, porque los microbiólogos y los médicos se dieron cuenta que no era suficiente con hervir el material quirúrgico, porque había bacterias que formaban estas estructuras y luego en condiciones óptimas recuperaban su capacidad infecciosa. Se vio la necesidad de generar nuevas técnicas de esterilización. La técnica del uso del autoclave. El autoclave, van a ver en microbiología, es como una olla a presión gigante. Consiste en esterilizar no solamente con temperatura de 100 grados, sino con presión. Esa adición de presión de unidades muy importantes, muy significativas, permiten esterilizar el material, o sea, matar todo ser vivo, incluso las endosporas. Esto tiene empezado 3 sodios y los bombeó hacia afuera. 3 sodios hacia afuera. Tomó 2 potasios de la parte externa y los bombeó al citoplasma. Tomó 2 potasios y los bombeó hacia el citoplasma. Tanto el sodio como el potasio tienen una carga positiva, decimos que son cationes monovalentes, tienen una carga positiva. En resumen, esta bomba lo que está haciendo es, con gasto de energía, está sacando 3 cargas positivas hacia el exterior y está entrando solamente 2 cargas positivas al interior. ¿Lo ven? Profe, ¿se puede decir la verdad? Sí. No es mal. ¿Ahí mejoró? ¿Seguro? Lo que está haciendo es sacar
3 cargas positivas al espacio extracelular e ingresar al citoplasma 2 cargas positivas. En el balance de carga, por ende, ¿qué va a estar más positivo? ¿La parte de la membrana que da hacia el exterior o hacia el citoplasma? Esto va a estar positivo, y si esto está positivo, esto está negativo. Lo mismo que hacía la protona tepeasa, hacia afuera positivo, hacia adentro negativo. Aquí lo está haciendo la bomba de sodio y potasio. Todas las membranas tienen esta diferencia de carga. Positivo hacia afuera, negativo hacia adentro. Esta diferencia de carga se denomina potencial de membrana. Potencial de membrana. Es una diferencia de voltaje, o sea, una diferencia de carga. Se puede medir en milivoltios. Y es la fuerza motriz para el transporte de iones. Ya van a ver en otras materias que la transmisión de impulsos nerviosos involucra flujos de potasio a través de canales transmembranas. Y esos flujos de potasio se deben ¿a qué? A este potencial de membrana. Si esta membrana hacia adentro está cargada negativamente, va a facilitar la entrada de ¿qué? ¿Cargas positivas o negativas? Las cargas opuestas se atraen. Si está negativo hacia adentro, claro. La transmisión de impulsos nerviosos involucra entrada de iones cargados positivamente. Y muchos otros procesos requieren de esto. Este potencial de membrana, este gradiente de carga generado por la bomba de sodio y potasio. Es el equivalente a la bomba de protonio en células animales. ¿Está? ¿Seguro? Bueno, lo tiene que saber, es muy importante. ¿No será correcto? La proteína vuelve a su lugar cuando pierde el potasio. Ajá. No, la energía la aportó solamente aquí. La fosforilación. La desfosforilación es espontánea. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos. Membranas. Y sí, la clase de hoy célula procariota, la clase que viene célula eucariota. A esto lo van a ver en profundidad en microbiología. De cola a polar. Por lo tanto, por más que haya un gradiente de potencial electroquímico, no van a poder pasar libremente la membrana. Estas zonas de colas apolares son una barrera infranqueable para ellos. Requieren de la mediación de proteínas transportadoras llamadas permeasas, también se los llaman transportadores, cargadores, carriers en inglés. Estas proteínas integrales que con especificidad transportan a la sustancia de un lado a otro, cambiando de conformación. ¿Sí? Y también habíamos visto canales iónicos a través de los cuales pasan iones como el potasio, y otros, el litio, etc. Que son proteínas integrales que forman un poro hidrofílico, o sea, con afinidad a sustancias polares. Imagínense aquí una compuerta por la cual puede pasar. Tanto en difusión facilitada como en canales iónicos hay una gran especificidad. Hay canales de potasio que no dejan pasar otro ion, solo potasio. Lo mismo para las permeasas. ¿Sí? Y después habíamos visto el transporte activo.
que es aquel que requiere el aporte de energía, que se encuentra en un gradiente. Lo habíamos dividido en transporte activo primario y secundario. El primario es el que genera gradientes. Ejemplo, en células vegetales. Ejemplo, en células vegetales. La bomba de protones hidroliza el ATP, ahí tenemos fosfato inorgánico, y hacia afuera, hacia el exterior, bombea protones. Entonces, usa la energía del ATP para generar un gradiente de concentración de protones en este caso, carga, aquí va a estar positivo, aquí negativo, o pH, aquí va a ser más ácido, aquí más negativo. ¿Sí? Transporte activo primario. Transporte activo secundario usa esos gradientes para transportar sustancias en contra de un gradiente electroquímico. Entran los protones, ahora a favor de un gradiente, hay muchos protones afuera, pocos adentro, entran espontáneamente y se acopla la entrada de protones a la entrada de nitratos. Esto se llama un cotransporte, se están transportando dos sustancias. Todo esto lo vimos. ¿Sí? Esta bomba de protones es típica de células vegetales. Es, entre comillas, la autora del transporte activo primario, o la responsable del transporte activo primario, en células vegetales. Justo llegó la tormenta, nos tuvimos que ir, cuando llegaba el momento de mencionar quién es la responsable del transporte activo primario en células animales. Pues es la bomba de sodio y potasio. Lo van a ver en cualquier libro. Esta es una versión de la edición en inglés de Campbell. Ustedes la tienen en castellano ya subida a la plataforma. Puedo apagar una fila, un minutito. Voy a tratar de apagar una fila sin que se apague todo. No lo voy a lograr. Sí se puede hacer. Se puede decir, pero primero lo puede apagar todo junto. ¿De una parte? No sé cuál es. No lo voy a hacer porque apago el cañón hasta que se reinicie todo. Bueno, está muy bueno este gráfico, este esquema, porque da el paso a paso. Entonces, la bomba de sodio y potasio, como su nombre lo indica, transporta sodio y transporta potasio, generando gradiente, transporte activo primario. Primero, acá dicen, lo tienen en castellano ustedes, la unión del sodio citoplasmático a la proteína estimula la fosforilación por ATP. Fíjense, aquí tenemos a la bomba de sodio y potasio, es una proteína integral que atraviesa la capa lipídica. Fíjense que tiene 3 sitios de unión para el sodio y 2 sitios de unión para el potasio. ¿Sí? Se unió un sodio, 2 sodios, viene el tercer sodio. La unión del tercer sodio, ¿sí?, desde el citoplasma, estimula la fosforilación de la proteína por el ATP. Fosforilación significa adicionar un grupo fosfato a algo, a una molécula. Se le adiciona un grupo fosfato a la proteína. ¿Quién aporta ese fosfato? El ATP. ¿Sí? O sea que requiere del aporte de energía. Repito, se ligaron 3 sodios que provienen del citoplasma.
esa unión de los 3 sodios a sitios específicos de la proteína estimulan la fosforilación de la misma, o sea, la adición de un grupo fosfato. ¿Ah? Acá tenemos la proteína con los 3 sodios y se le adicionó un fosfato, de ahí la letra P. Dice, la fosforilación causa que la proteína cambie de conformación. En química, cambiar de conformación significa cambiar de forma. Vean que la proteína está orientada hacia el citoplasma y ahora está orientada hacia afuera. Espacio extracelular, hacia afuera. La fosforilación hace que la proteína cambie de conformación. Estaba orientada hacia el citoplasma, ahora está orientada hacia afuera. ¿Está? Dice, el cambio conformacional expulsa al sodio. Vean que el sodio se está desprendiendo. Expulsa al sodio hacia afuera, o sea, hacia el espacio extracelular. Y estimula la unión del potasio. El potasio extracelular. ¿Ven? En resumen, hasta ahora, ¿qué ocurrió? La bomba tomó 3 sodios del citoplasma y los expulsó hacia afuera. Y ahora tomó de afuera 2 potasios. ¿Ah? ¿Sí? La unión del potasio gatilla la liberación del grupo fosfato. Vean que el fosfato, ¿qué va? Se desfosforila la proteína. 5. La pérdida del fosfato restablece la conformación original. Volvió a estar orientada hacia el citoplasma. El potasio es liberado y los sitios para el sodio están nuevamente receptivos. Vean aquí, se libera el potasio en el citoplasma y nuevamente están receptivos los 3 sitios para el sodio. Están preparados para recibir nuevamente 3 iones sodio. ¿Sí? ¿Qué hizo en resumen esta proteína?